Está bien, Tracy. Tracy, ¿de dónde creciste? ¿De dónde eres originalmente? Milton, Florida. Y cuéntame sobre tu infancia. ¿Tenías a ambos padres cuando eras joven? No, realmente, quiero decir, hubo probablemente 3 o 4 años combinados que estuve con ellos y estuve en casas de acogida, en hogares de niños y viví con mi familia durante la mayor parte de mi infancia. ¿Cómo describirías tu infancia? Am, Solitaria. Eh, no todas las familias de acogida son lo que se supone que son. Algunos de ellos están en eso por el dinero y no les importan los niños que están ahí. Hubo un par de ellos en los que fuimos de hecho abusados y nos usaron como sirvientas para limpiar y cuidar la casa y cuidar a los niños y cosas así. Eh, no llegué a ver a mi madre pues mucho. Ella se quedó con mi papá y éramos principalmente yo, mi hermano y mi hermana, así que nos volvimos muy cercanos los tres cuando éramos pequeños. Y luego algunos de los hogares de crianza pusieron a mi hermano en uno y luego nos mantuvieron a mí y a mi hermana juntas y todo. Entonces, mis abuelos, como en quinto grado, vinieron y obtuvieron la custodia de mía y de mi hermano y hermana. Yo soy la mayor. Y fuimos y nos quedamos con ellos durante un año o dos entre nuestros abuelos y tías y tíos, por lo que fue realmente movido, porque realmente no sabes dónde vas a estar. Mi familia realmente nos mostró amor, comprensión y cosas porque pues sabían todo por lo que habíamos pasado y los lugares en los que habíamos En estado, las casas de acogida y en eso. las casas de acogida y pues con mi papá y el exnovio de mi mamá. Y entonces eran realmente cariñosos y comprensivos y cosas así. Y luego nos volvimos muy mayores para que nuestros abuelos nos pudieran cuidar. Así que nos pusieron en un hogar de niños en Tallahassee, donde nos quedamos como por unos 4 años, 3, 4 años. Y luego mi mamá regresó y nos quedamos con ella durante, pues, desde mi noveno grado hasta que me gradué y luego me mudé. En mi último año, cuando me gradué, me mudé. Así que mencionaste que algo pasó con tu padre y tu padrastro, ¿verdad? Mi padre comenzó a abusar de mí cuando tenía 4 años, pues, porque recuerdo que mi hermana, que es 4 años menor que yo, estaba en la cuna y mamá y papá siempre discutían y se separaban y papá siempre estaba, ya sabes, jugando con las niñeras y se le ocurrió un juego para mí, ah, pues porque mamá siempre estaba trabajando. Entonces se le ocurrió un juego para mí en el que yo limpiaba la habitación y así le ayudaba a limpiar la habitación y cuando llegaba la hora de limpiar o hacer la cama, me decía que yo era la hijita de papá y que me amaba y una cosa progresó con el tiempo desde entonces hasta mi segundo año de grado, em, que fue cuando comenzó simplemente haciendo que yo tuviera sexo oral con él y todo. Y luego, una vez que crecí, él me violó y grité y me dijo que si quería que todo el parque de remolque supiera, lo hubiera hecho en la calle. Y eso era para que yo me callara y me golpeó. Am, Más tarde me enteré de que también estaba usando a mi hermano y hermana al mismo tiempo porque él me había dicho que si me callaba y hacía lo que él decía, él no iba a molestar a mi hermano y a mi hermana y pues que yo era especial y que me amaba. Ah,
como dije, a medida de que crecía, descubría que él también estaba metiéndose con mi hermano y mi hermana, y mi mamá dejó a mi papá por un tiempo y su novio abusó de mí y le pegó a mi hermano. Había colgado a mi hermano en la parte de atrás de la puerta, donde pues con un pequeño gancho de ropa, y él lo colgó ahí y mi hermano trató, o sea, él pues me lo vistió como una niña y lo colgó y mi hermano terminó cayéndose por detrás de la puerta, rompiéndose las piernas. Y luego ella terminó regresando con mi papá, donde él continuó abusando de mí y nos estábamos quedando con mis abuelos y fue durante las vacaciones de verano. Y mi mamá, pues nos habíamos mudado de Milton, Florida. Mi mamá y mi papá y todos se habían mudado de Milton, Florida, a Texas, donde estaba su familia de mi papá. Y estuvimos en Milton y visitamos a mis abuelos durante el verano. Y mi hermano acabó contándole a mi tía lo que había pasado. Y ella me hizo pues pruebas y todo y me dijo que no me preocupara porque todo iba a estar bien. Y mis abuelos nos llevaron de regreso con mi mamá y mi papá de todos modos. Y cuando se fueron, los servicios infantiles habían venido y dejaron una tarjeta y todo. Y mi papá estaba furioso y se fue por el pasillo gritando sobre quién había mentido y mi hermano me defendió y dijo que él lo había dicho, así que mi papá lo golpeó, lo golpeó bastante mal. Sí, mi hermano se puso en el fuego por mí ese día mm, lo siento. Ah, Fuimos a la oficina de servicios infantiles y tuvimos que explicar lo que pasó con ositos y muñecos y cosas. Pues lo que pasó y recuerdo estar sentada en una habitación con mi mamá debajo de una mesa y pues escuchar a mi papá al otro lado del pasillo gritando, llorando y diciendo que él nunca hizo eso. Y mi mamá mirándome y, y diciéndome, mira lo que le hiciste a tu papá, tienes que decirles la verdad, deja de mentir. Y salieron y dijeron que nos llevarían, que ves que nos llevarían, ya sabes, a la sala de espera y todo para que no nos fuéramos. Y mi mamá y mi papá decidieron que nos iríamos de todos modos. Así que nos fuimos y nos escondimos en casa de la mamá de mi papá y vinieron y nos encontraron y nos llevaron a las casas de acogida. Y, pues eso lo hicimos, como dije, desde el segundo grado hasta el quinto grado. Y luego, y algunos de los hogares de acogida, uno de mis padres adoptivos abusó de mí y había uno de los hermanos adoptivos de los que estaba enamorada y aprendí que si yo tenía sexo con ellos o hacía lo que ellos querían, obtenía lo que yo quería. Así, sí que no fue nada para mí acostarme con un tío o un hermano adoptivo. Cuando me refiero a tío, es el tío de acogido. Pues, y pues bueno, acostarme con ellos para obtener lo que quería. Y luego, cuando crecí, nos fuimos a la casa de mi abuelo y no es que llegamos al hogar de niños, me acostaba con todo el mundo.
era, ya sabes, em, si me amas, entonces esto es lo que vas a hacer. Y sabes, todo lo que podía escuchar era mi papá diciendo, eres la niña de papá, sabes que me amas y yo te amo, y esto es lo que haces cuando amas a alguien. Así que eso es lo que hice. Tuve relaciones sexuales todo el tiempo. Cuando tenía 12 años, em, estaba en el hogar de niños y me acostaba con un niño de 16 años y quedé embarazada y me hicieron un aborto porque era muy joven. Y pues me fui a vivir con mi mamá, yo y mi hermano y hermana, cuando yo estaba en noveno grado. Y mi padrastro se me acercó un día y me hizo ah, pues yo estaba sentada en el borde de la cama porque era muy extraño. Tienes que entender que me criaron de la manera en que tú haces lo que sea necesario para hacer al hombre de la casa feliz. Y entonces frotaba los pies de mi padrastro y cocinaba e iba con él a lugares y bailaba con él y todo y frotaba su espalda si necesitaba una frotada de espalda. Y un día estaba sentada en el borde de la cama y me rodeó con el brazo y me tocó el seno y me preguntó qué qué pensaría mi mamá si tuviera un bebé con él, porque todavía sería su linaje y él quería un bebé. Así que me fui y, y eso fue todo como en mi último año de secundaria. Me fui y me fui a vivir con una señora al otro lado de la calle. Ella era una señora mayor. Y cuando me gradué, me fui a vivir con mi prima y fui a la universidad por un pequeño tiempo y quedé embarazada. Em, Me había metido con este tipo, pues llamado, bueno, pues este tipo, el padre de Dustin, el padre de mi hijo, y yo quedamos embarazados y rompí con él porque estaba bebiendo y consumiendo drogas y yo no quería ser parte de eso. Así que fui a la casa de mi familia y había estado saliendo a un señor que era 11 años mayor que yo. Y eh, nos llevaría a mí y a mi bebé y que nos iba a amar como si fuéramos de él. Así que, pues de hecho, terminé casándome con el verdadero padre de mi hijo y lo dejé aproximadamente un mes después de que hizo que me echaran de mi casa y me llevó en mi auto y trató de atropellarme mientras estaba embarazada. Así que lo dejé y terminé de regreso en la casa de mi mamá. Ella había dejado a mi padrastro y ah, el, el papá de Dustin, el que es su papá, no su papá de sangre, sino su papá. Tiene su nombre, lo adoptó y todo. Y, y pues es un buen hombre. Y yo todavía quería beber y estaba siendo infiel todo el tiempo. Y era como si el sexo no fuera como si no significara nada más, como que lo tenía que tener todo el tiempo. Y he estado en medicamentos para la depresión y el trastorno de estrés postraumático durante mucho tiempo desde que era pequeño y había dejado de tomar mis
medicamentos y había estado tomando y deja a mi esposo y me lleva a mi hijo conmigo y él tenía 8 años en ese momento y él no estaba feliz y yo quería que él fuera feliz y lo amaba y estaba hablando con este señor en la cámara web eh, en California y, y él dijo que él y su familia también tenían un arreglo donde si le preguntas a la persona si querían tener sexo, entonces estaba bien, especialmente si los amas y solo les estabas mostrando tu amor. No hago excusas para lo que hice, porque lo que hice estuvo mal, lo sé ahora, y una parte de mí lo sabía en ese entonces, pero solo quería que mi hijo me amara. Así que le pregunté a mi hijo si tendría sexo conmigo. Tenía 8 años. Así que el chico, mi padre había vuelto a aparecer en mi vida y yo ya era una adulta y estaba acostándome con mi padre siendo una adulta. Ah, pasó por mi casa una noche y me asustó. Así que le dije al tipo con el que estaba hablando en la cámara web acerca de eso. Y él dijo que si tenía sexo con mi hijo y él podía ver eso, nos iba a traer a California y a alejarnos de todo. Y ya no tendría que estar cerca de mi papá. Así que le pregunté a mi hijo y tuvimos sexo frente a la cámara web para que el Señor mirara y Él nos decía qué hacer. Eh, él era tan joven y le quité la cosa más preciosa del mundo. Y todos los días desearía poderlo revertir y devolvérselo. Yo, eh, yo, yo fui a prisión y nunca encontraron al tipo en California. Habíamos corrido después de todo lo que pasó, paramos y nunca hablamos de eso. Y nos escapamos a Wichita, Kansas, con otras personas con las que había estado hablando por computador y era un hermano y una hermana y fuimos allí y conseguí un trabajo como prostituta para conseguir dinero. Fue durante la época de Navidad y había puesto a mi hijo en la escuela y estaba trabajando y llegué a casa un día para Navidad y me peleé mucho con la gente con la que me estaba quedando y terminé teniendo que ir a la casa de uno de mis Johns y él miró a mi hijo porque sabía que me iban a arrestar porque le di un puñetazo. El tipo de Wichita tiene una regla de nuestra ley de que si hay violencia doméstica, tiene que haber un testigo adulto.
y yo no tenía un testigo adulto que demostrara que él me había golpeado a mí, pero él tenía uno, su hermana, de que yo lo había golpeado a él y que tenía una discapacidad mental. Así que me arrestaron y me pusieron en libertad condicional y me fui a Texas para quedarme con mi hermana por un tiempo. Eh, ya no podía cuidar de Dustin. Cada vez que lo miraba, todo lo que podía ver era lo que hice. Así que lo envié a la casa de su papá y su papá lo cuidó y lo ha cuidado desde entonces. Mi hijo cometió el mismo crimen que yo cometí. No sé si era un niño o una niña, pero cuando tenía 13 años abusó de un niño. Y luego, cuando fue mayor, robó un lugar. Ahora mismo está casado, tiene una gran vida, tiene 27 ahora y de vez en cuando hablamos. Él dice, ya sabes que me ha perdonado por lo que hice, pero es difícil de olvidar y es lo mismo con mi padre. Hablo con él de vez en cuando, pero sigue sin admitir lo que hizo. Dice que todo eran mentiras de mi tía y de mis tías y de todos y que me habían dicho mentiras, pero yo sé que era la verdad. Yo solo deseo que alguien me hubiera dicho cuando era joven que, que tener, que no tenía que tener sexo con la gente solo para hacerlos felices o para que me amaran. Y que eso no era lo que era el verdadero amor y que mi papá estaba enfermo por lo que hizo y que yo estaba enferma por lo que hice. Mi hijo está rompiendo el ciclo. Solo quiero que la gente sepa que no tienen que seguir o no tienen que ir, que no tienen que hacer y sentirse de esa manera. Todavía, todavía tengo pesadillas y escenas retrospectivas de mi padre abusando de mí. A veces hasta un punto en el que me arrastro abajo de la mesa y me escondo o ahí es donde me encuentran. Am, Estoy mejor, estoy casada, estoy tomando medicación ahora y mi esposo y yo tenemos una empresa de vigilancia. Así que esa es básicamente mi historia. ¿Con qué emociones luchas más? Odio hacia mí, porque todavía me veo como un monstruo, no me veo como me ven mis amigos, todavía me veo como lo que mi papá me hizo. em, el odio y la tristeza de que perdí 20 años, 20 años muy especiales con mi hijo por algo que pasó durante 10 minutos de mi vida, pero destruyó la suya para siempre. Así que no puedo,
No puedo y sé que mi hijo dice que me ha perdonado y que me ama, pero no puedo perdonarme por eso. No importa cuánto bien haya o cuánto, ya sabes, bondad, cuánto o lo que sea, para mí siempre seré ese monstruo y no importa lo que nadie diga. Lo han intentado, pero el odio y la tristeza es difícil de llorar ahora porque tengo tanta medicación encima, pero todavía puedo, ni siquiera tengo que cerrar los ojos y todavía puedo ver a mi hijo confiando en mí. Y destruí todo eso. No veo cómo eso puede simplemente desaparecer. Y Has estado en ambos extremos. Has sido tanto la víctima como el depredador. ¿Cuál es tu opinión sobre la cadena de destrucción que sigue después de que algo así le sucede a un niño? es devastador. Te cambia toda la vida. Como, como dije, si una persona hubiera dicho y se hubiera tomado el tiempo de escuchar y no solo aplacar todo y decir, oh, bueno, aquí hay un medicamento y ya sabes, todo va a estar bien y no hablaremos de él, pero en realidad escuchase, entonces tal vez no hubiera sucedido. Pero no puedo, ya sabes, eso de ver las cosas en retrospectiva y ya sabes, pensar en lo que hubiera hecho. Pero no todos abusan de alguien porque han sido abusados. Como mi hermano y mi hermana no lo han hecho. Ya sabes, viven vidas saludables y pero es un desastre. Es destructivo, y a menos de que alguien lo detenga y diga y escuche a la víctima y realmente la escuche y no solo, ya sabes, está bien, bueno, todo va a estar bien, toma esto y no hablemos de esto más. Seguro que no es saludable. Yo creo que la mayoría de las personas cuando estaban en prisión, la mayoría de las niñas que estaban allí por un delito sexual fueron abusadas cuando eran pequeñas. Yo diría 9 de 10. ¿Hiciste tiempo en prisión por lo que pasó con tu hijo? Hice 9 años de prisión. ¿Cómo salió eso? ¿Cómo te atraparon? Mi hijo estaba en el YMCA y él y algunos chicos estaban hablando y algunos, pues de alguna manera tema del sexo salió y él dijo que él había tenido sexo y los chicos se estaban burlando y dijeron que él no lo había hecho y él dijo que él había tenido sexo con su mamá y ellos fueron a los consejeros del YMCA y el YMCA llamó a los servicios infantiles en Texas y luego
Lo vi a través de una pared de vidrio y me dejaron verlo, ya sabes, con supervisión y todo. Y le dije que lo único que es, yo siempre quise escuchar de mi padre. Y le dije que yo estaba orgullosa de él por decir la verdad. Mi papá nunca dijo que lo sentía. Y no lo lamenté porque entendí, lo lamenté porque sabía que lo había herido y que estuvo mal. Y él estaba tan confundido porque pensaba que todo estaba bien. Se sentía como cuando yo era pequeña y tenía que escuchar eso de mi boca. Gracias. Él no pensó que nada estuviera mal. Él no pensó que había hecho nada malo. Y le dije, y recuerdo que estábamos sentados en un columpio, fue la última vez que lo vi. Y le dije que lo sentía y que estaba orgullosa de él por decir la verdad. Él acaba de cumplir 9. No hay nada más devastador que mirar a tu hijo y ver confusión y amor y dolor todo al mismo tiempo. Se supone que no debes ver eso. No se supone que le hagas eso a tu hijo. Se supone que debes amar y cuidar a tu hijo y hacerlo sentir seguro. No destruir su vida. Y eso es lo que yo hice. ¿Cuánto tiempo en prisión hiciste? Em, Tengo poco más de 9 años y 15 años de libertad condicional. He estado fuera desde el 10 de diciembre. Estaré fuera por 8 años. Cuando pasó lo de tu hijo, ¿estaba involucrada alcohol o drogas? Alcohol. ¿Y tienes problemas con drogas o alcohol? Sí, Ah, sí. las drogas que yo usaba eran marihuana y ocasionalmente cuando ponen cocaína dentro del porro. Príncipe. Sí. Eh, pero yo era un alcohólico. Tenía alcohol en todas partes. Y tantas veces entre esas cosas y las pastillas, era como que yo no podía tomar lo suficiente para hacer que todo se fuera. No podía suficientes píldoras para lograr que todo se fuera. No podía estar lo suficientemente drogada para que se fuera. ¿Esto fue después del incidente con tu hijo o del Ujú. incidente con tu papá? Ambos. Ambos.
Ah, entonces, las pesadillas ahora como que se desvanecen. Es como si comenzara con mi padre y terminara conmigo. Así que es difícil um, diferenciar esos dos, porque me veo como a él. ¿Qué tan duros son estos sentimientos de culpa y vergüenza para ti? Yo, después del incidente de mi hijo, he intentado suicidarme. Yo pues no sabía cómo hacerlo, tomé pastillas y tomé alcohol. Terminé, pues mis amigos me encontraron desmayada y el médico dijo que si no me hubiera desmayado habría sufrido un paro cardíaco. Había dejado de comer y estaba tomando pastillas. em, y mis niveles de magnesio y potasio eran tan bajos que si no me hubiera desmayado habría tenido un paro cardíaco, que en ese momento era lo que quería. Ah, eh, Me paré frente a un vehículo en movimiento tratando de suicidarme. Ah, tomé Tenía un cuchillo y me estaba alistando para cortarme la muñeca y mi mamá me encontró cuando estaba en prisión. Me mantuvieron cuando estaba en la prisión del condado antes de la prisión y, y me mantuvieron en vigilancia de suicidas. Nunca hice nada. Yo era demasiado cobarde. Quería, simplemente me recluía en la habitación y no hablaba con nadie ni veía a nadie. Habían días en los que deseaba no despertarme. Había, ahora son menos y más distantes que como los que solían haber. Voy a consejería y hablo con un médico, lo que realmente me ha ayudado, y tomo mi medicamento para el trastorno de estrés postraumático y mi medicamento para la depresión y lo bipolar. Así que eso me mantiene en equilibrio. Bebo de vez en cuando, pero sé que no puedo. am, no puedo emborracharme. Es de sentido como si pudiera tomar una copa de vino con una cena, pero sé que eso es todo lo que puedo tomar, esa copa de vino. Y te detienes allí. Y tengo que parar ahí. Y yo ahora tengo un buen sistema de apoyo con mi esposo y mi mamá. Y ellos me ayudan con eso. No desaparece, no importa, simplemente empeora, simplemente empeora. Muy bien, Tracy, muchas gracias por compartir tu historia. Ok, solo espero que ayudes a alguien en alguna parte
de pronto. Estoy seguro que así será. Gracias. Gracias.